Buenos días, como anunciamos antes del corte comercial, hoy en Entrevista a Venevisión nos acompaña José Ignacio Guarino, analista financiero. Con él vamos a abordar las perspectivas económicas para Venezuela en el contexto nacional e internacional. Bienvenido. Gracias, buenos días. Gracias por la invitación. Este viernes 31 de mayo vence la licencia general número 44A de la OFAC para las inversiones petroleras en Venezuela. ¿Cómo puede afectar esto a la economía? Mira, yo creo que la geopolítica, la geoeconomía están demostrando que los Estados Unidos, que es el país que nos ha sancionado en el tema petrolero, comercio, en el tema del Banco Central, y está en elecciones en el mes de noviembre de este año, no podría o debería permitirse que un barril o un galón de gasolina les llegue a los $5, como sucedió cuando estalló el COVID en el año 2020. Donald Trump pierde la elección no por temas particulares de su gobierno, que fue bastante complejo y complicado, sino por el mal manejo económico que le permitió o que hizo que llegara el galón de combustible a este monto, por ende desatando posteriormente una inflación bastante importante. Entonces, estas compañías, entiendo que cada una está tramitando sus licencias individuales, así lo mencionó el presidente de PDVSA, y creo que esto va a permitir que la industria petrolera en Venezuela siga el curso que viene teniendo en los últimos meses. Hay 50 empresas aproximadamente solicitando licencias individuales para operar aquí en Venezuela. ¿Estas empresas podrían contribuir a la recuperación de la producción petrolera? Mira, yo creo que es la única vía, porque el país no cuenta con los fondos necesarios, el Ejecutivo Nacional, que es el responsable y el principal socio de PDVSA, de acometer las inversiones necesarias que ya sabemos por lo que nos han comentado y lo que se ha descubierto de cómo estaba de abandonada o necesitada de inversión la industria petrolera, que para nadie es un secreto, que es una industria de uso de capital intensivo, es decir, las inversiones son muy grandes. ¿Cuáles son las cargas tributarias que enfrenta un empresario privado en Venezuela? Mira, Venezuela es uno de los países que tiene una carga tributaria importante que la suma el privado. Y esto es importante en una economía que quiere crecer. Venezuela, tenemos que tener claro algo, Ibrahim. La economía decreció en 80% y ese 80% es lo que queda. Y sobre ese 20% que quedó de la economía es que se está dando un crecimiento. O sea, tenemos que tener bastante claro el sentido de las proporciones. Es bien pequeña nuestra economía. Entonces, si tú quieres crear empleo, por ende quieres crear riqueza, no debes tocar tanto o golpear tanto y presionar tanto el flujo de caja. Porque cuando tú valoras una empresa, lo que vale no son sus activos, es la capacidad de producir flujo de caja y en cuánto tiempo tú recuperas las inversiones. En Venezuela, tu utilidad bruta y tu utilidad neta se ven golpeadas fuertemente por la carga tributaria. Y si sigue pasando esto, si esto sigue sucediendo, lo primero que hacen las empresas en sus análisis de costos muy primarios es bajar la nómina. Entonces, ¿tendremos desempleo en Venezuela? Es bastante delicado. Por eso te decía en el negro antes de entrar a la entrevista que la política económica no es un rompecabezas donde tú metes las piezas a juro, sino que es algo que tiene que venir articulado. Entendemos que cualquier ejecutivo nacional en cualquier parte del mundo se financia a través de los impuestos. Muy bien. Pero ¿dónde quedó el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, que era el que manejaba las pensiones de los venezolanos? Aquí toma una preponderancia importante el que cada ciudadano venezolano, las personas que están detrás de cámaras, tú, la producción, los que están leyendo sus teléfonos en estos momentos, entiendan que cada uno de nosotros tenemos que ser responsables de cuando vayamos al retiro. ¿Y cómo es eso? Tenemos 4 bolsas de valores en Venezuela y es el tema en el que he hablado por años. Se ha puesto de moda todos los días, ahorita está muy de moda con unos nuevos actores, unos nuevos comunicadores, pero esto hay que explicarlo a lo largo y ancho de todo el país. Yo no he escuchado un candidato presidencial que hable de esa economía doméstica, inversión particular individual para educación, para enfermedad. ¿Qué pasa en Venezuela cuando se nos enferma algún familiar? ¿Qué pasa en Venezuela con los que tenemos adultos mayores en nuestra familia? Porque los venezolanos nos estamos haciendo viejos. Y eso no nos estamos dando cuenta. O sea, la economía es un fenómeno social, es una ciencia social y no la estamos viendo como tal. Analicemos. Tú que estás en el análisis diario del discurso y de las acciones de cada personaje político, ¿quién está hablando puro y duro de la economía? No que el país está creciendo, no, de la economía aterrizada, de que cuando vamos a comprar una caja de antihipertensivo, porque en Venezuela cada vez somos más los que sufrimos de la tensión, nos cobran el impuesto a las grandes transacciones financieras, algo que cuesta $5, es una gran transacción financiera. ¿Qué pasa con el Ejecutivo Nacional? La ley del café, la ley del cacao, pero ¿dónde está la ley del mercado de valores? ¿Dónde están las leyes para que las personas vengan y traigan dinero? ¿Cómo incentivo yo a alguien a que invierta en Venezuela en este momento si cualquier persona con la que ya va, después del 28,
Ajá, pero tus necesidades, las mías, las de tu familia, la de todos ellos, la de los camarógrafos, la del presidente de Venevisión, son día a día, porque las cuentas no paran. Entonces, ¿cómo hacemos? Paramos nuestras vidas hasta que haya elecciones en Venezuela, que tenemos elecciones todos los años. Las políticas públicas no pueden ser así. ¿Qué porcentaje de la ganancia pagan los privados en tributos aquí en Venezuela? Sería muy temerario yo darte un número, porque debemos ser muy cuidadosos con los números, pero puede ser alrededor de más del 50% de la utilidad bruta y puede ser un poco ya, depurándolo, menos en la utilidad neta. Imagínate cuán eficiente y eficaz tienes que ser tú en Venezuela para poder llegar allí, que la nómina solamente, o que los tributos y los parafiscales o los paratributos, se te lleve ese número. ¿Cuánto queda para cubrir los costos, los gastos que cualquier empresa tiene? Eso es delicado. ¿Dónde está la ley de armonización tributaria? ¿Cómo se está aplicando? Oye, al empresario no hay que cargarle todo lo que le corresponde al Ejecutivo Nacional. En otras partes del mundo la carga de lo que es las pensiones es muy grande, sobre todo en Europa, Italia, España, Portugal, Grecia. Pero ellos están buscando la forma de solucionarlo como política de Estado, sin pegar contra la pared al privado, porque el privado hay que hacer un reconocimiento importante en su mayoría, en estos años difíciles para la economía venezolana, ha puesto el hombro, ha puesto la espalda, ha puesto el cuerpo. Cuando vemos cuánto es la capacidad de producción que tenemos en Venezuela en este momento en varios sectores, cuando vemos que los empresarios dicen necesitamos incentivos, porque la capacidad ociosa en las fábricas, eso también tiene un costo, eso tiene un costo fijo, que lo paga el empresario. Entonces, cuando dicen la economía venezolana va a crecer moderadamente de 2 a 4%, ¿con base en qué? Consumo. ¿Cuántas fábricas están abriendo en Venezuela? Antes nos decían, abrieron los restaurantes, la Caracas o lechería en el estado Anzoátegui, pero hoy día ¿cuántos están cerrando? ¿Cuántas personas tú ves en las puertas de construcciones hoy día de obras buscando trabajo? Hacía muchos años que no se veían así. O nosotros mismos, cuando ya tienes 40 años en Venezuela, conseguir un empleo es súper complicado. Tener currículum en Venezuela hoy día es muy complicado para conseguir empleo. ¿Qué reformas tributarias se deberían aplicar para desarrollar la economía nacional? Bueno, no soy tributarista, como un gran amigo de la casa, Leonardo Palacios, experto en el tema, y no quiero caer en errores ni nada, pero como bien lo fue la naturaleza y la génesis de la ley de armonización tributaria, los municipios no pueden ir por un lado, los estados por otro y la nación por otro. Si tú quieres que los que más tienen y producen paguen más, ajusta la ley del impuesto sobre la renta, que es el único impuesto en Venezuela progresivo. El IVA lo pagamos todos por igual. El impuesto a las grandes transacciones financieras lo pagamos todos por igual, porque no es progresivo. Todos lo pagamos a una tasa igualita. Entonces, ¿qué está pasando con el Ejecutivo Nacional? Bien, te tienes que financiar a través de los impuestos. Entraste al juego de la dolarización a través del IGTF, perfecto. Pero no puede ser algo estático. La economía es una ciencia social que depende del comportamiento humano y lo machaco. O sea, no es estática. La Venezuela de hoy, que me estás entrevistando, no es la misma que cuando se dio la ley a las o la modificación a la ley del impuesto a las grandes transacciones financieras. La última modificación que se hizo a la ley de mercado de valores, por ejemplo, 2015, se dice que va a salir, pero veo que es la ley del cacao y el café, no tengo nada en contra de ello, pero es lo que veo que está discutiendo la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional. Entonces, hay otros temas. En Venezuela, la cultura del seguro. ¿Quién se está asegurando en Venezuela? Porque además no podemos. O sea, tenemos que trabajar de manera integral. ¿Para qué? Para que tú estés en tu puesto de trabajo y estés preocupado única y exclusivamente en hacerlo bien. No en cómo vas a hacer en la tarde, si tienes unos chamos o si tienes un adulto mayor para llevarle las medicinas o llevarle la comida. ¿Es posible desdolarizar la economía venezolana? Mira, el presidente Rafael Correa, cuando entró en el Ecuador, dijo que el peor error del Ecuador había sido ir a la caja de conversión. Sin embargo, eso es de librito, los libros de macroeconomía. Cuando estás estudiando macroeconomía 1 en la universidad te dicen que cuando hay hiperinflación tienes que ir a eso, a anclarte en una moneda fuerte. Mi gran pregunta es, y con todo respeto a la ciudadana vicepresidenta, la doctora Elsie Rodríguez, ya el bolívar está fuerte, ya hay confianza en el bolívar. Te lo preguntaba en el negro, ahora te lo pregunto aquí. Tú quieres tener bolívares, no me lo respondas. Pero les pregunto a todos, los que nos están viendo, los que están detrás de cámara, ¿quién quiere tener un bolívar en Venezuela? Después de 3 reconversiones monetarias, ¿tenemos poder adquisitivo en bolívares? Veamos también cómo el poder adquisitivo en dólares también en algún momento en Venezuela se erosionó. Entonces,
Entonces yo creo que tenemos que ser, más allá del discurso, que eso es tema de los políticos, y la política es una ciencia y la manejan son ellos, y entienden que hay en el front y en el back, los ciudadanos, que somos los que vivimos el día a día, nos preguntamos si en realidad regresamos a únicamente transacciones en bolívares, vamos a otra reconversión monetaria. ¿Qué está pasando con las tasas de interés en Venezuela? Más de 20 años con tasas de interés controladas, el precio del dinero en bolívares, los créditos en dólares, el financiamiento en Venezuela. Vamos a sincerarnos, más allá de que cuando estamos en las cámaras y el discurso políticamente correcto, ¿cuánto es la necesidad de financiamiento en Venezuela? Dicen los gremios que tienen que ser moderados y hablar con el Ejecutivo Nacional, y todos tenemos que ser moderados, que son más de 4.000 millones de dólares que se necesitan en financiamiento. Los hay internamente en Venezuela. Escuchaban estos días al presidente de la Bolsa, a quien respeto y aprecio muchísimo, y profesionalmente también, que el retorno de capital a Venezuela es interesante, por supuesto, porque el riesgo es muy alto. A mayor riesgo, mayor rentabilidad, y eso hay que capitalizarlo, pero como le decimos a las personas, vuelvo y repito, trae tu dinero para acá, no sabes cuándo ni cómo lo vas a recuperar, y te dicen, hasta el 28, vamos a esperar el 28. ¿Y qué pasa hasta el 28 con los 60, 62 días que puedan faltar? ¿Sí? ¿Es posible ajustar el salario mínimo sin impactar la inflación? Mira, teóricamente hablando no, porque todo se desplaza. Entonces, ¿qué es lo que tiene que pasar? Tiene que haber una oferta importante de bienes y servicios. En Venezuela hemos visto que se ha incrementado. Teníamos antes un fenómeno, la escasez. Ahora tenemos un fenómeno, los anaqueles llenos, pero no hay demanda. ¿Por qué? Porque no hay poder adquisitivo. Entonces vemos que el salario ya, los bonos están desalarizados, ¿no? Entonces cuando tú percibes ya no sabes ni qué percibes. Y cuando lo percibes ya quizás lo debes. Entonces esta es una realidad que hay que hablarla de forma descarnada. Yo le sugeriría, aunque no soy politólogo ni soy asesor de campañas, gracias a Dios, yo le sugeriría a los candidatos que entren en esta realidad. Porque parece que ninguno hace mercado en Venezuela. Parece que ninguno paga los servicios básicos en Venezuela. Entonces, parece que estamos en otro país. Yo les sugeriría, con muchísimo respeto y sin temas políticos, porque no me corresponde, que analicemos la situación de los venezolanos, los servicios. ¿Cómo tú haces crecer una economía si no tienes calidad de servicio? Si vas a los principales estados en Venezuela, industriales, el Granero de Venezuela, Portuguesa, el estado Carabobo, Parque Industrial, y casi nunca hay luz. Y esto no es que esté criticando al Ejecutivo Nacional o a Corpolé, que es una realidad. Si no hay luz, no hay agua. Entonces, ¿cómo riegas? Yo creo que todo esto tiene que ser una política de Estado, y si quieren esperar para tocarla de manera profunda hasta el 28, gane quien gane, pues chévere. Pero vayan por lo menos mencionando. Porque esto, como se lo dijeron a Bill Clinton en su momento, y ese señor no lo sacan por el tema económico, ¿cómo manejó la economía? La economía, estúpido, la economía. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación, siempre un gusto. José Ignacio Guarino, analista financiero. Al regreso del corte comercial, continúen con más de Noticias Venevisión.